Hay tres cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres, la más importante es el amor. Yo quiero que usted por un momento medite muy bien en estas palabras. Dice la Escritura en 1 Corintios 13:13, tres cosas son permanentes. Hay otra versión, tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de todas, la más importante de todas es el amor. Hace mucho tiempo atrás leí un fragmento de una leyenda que decía que un rey super mega contra hiper archi extra ultra macro pentapoderoso estaba en su imperio, tenía sus enemigos, pero tenía también sus súbditos, y ese rey reunió a los hombres más sabios del imperio. Reunió a estos hombres y les dio un papel y les dijo: por favor, van a poner en ese papel la frase más sabia de todas. La frase más sabia. Eran los más sabios y dentro de esos cada uno iba a escribir la frase que consideraban sería la más sabia de todas. Cuando todos reunieron esas frases, entonces él tomó todas esas frases de los sabios y trató de sacar la más sabia de todas. Es decir, de toda la gran cantidad de frases, él iba a sacar la frase más sabia de todas. Y se quedó con una frase. Entonces él tomó su anillo real y en su anillo real introdujo aquella frase y dijo: esta frase la voy a sacar en un momento decisivo de mi vida. En el momento más terrible de mi vida, quizás voy a sacar esa frase porque es la frase más sabia de todas. La historia cuenta que ese imperio entró en guerra y a aquel rey le mataron su familia, le mataron sus súbditos, le saquearon su botín, le quemaron su imperio y este rey tuvo que salir huyendo por su vida. Cuando el hombre se encuentra solo, tirado en el suelo, en una de las colinas, desesperado, a punto de querer quitarse la vida porque vio cómo mataron su familia, cómo quemaron sus súbditos, cómo destruyeron su imperio y se llevaron sus riquezas, el hombre iba a suicidarse y de momento recuerda que él tenía una frase la cual sacaría en un momento decisivo de su vida. El hombre se quita su anillo real, empieza a desenrollar aquella frase y cuando empieza a desenrollar aquella frase se da cuenta que el papelito decía una frase. Entonces el hombre se queda como un tanto perplejo y piensa para sí: ¿cómo es posible que estos hombres se hayan reunido, se supone que son los más sabios, y me hayan dado una frase tan simple? Y entonces saca el papelito y la frase decía: esto también pasará. El hombre empieza a meditar y a reflexionar una tras otra vez: esto también pasará, esto también pasará. Y mientras reflexiona, su mente y su corazón se llenan de seguridad porque dice: wow, este momento difícil también pasará. Esta circunstancia adversa también pasará. Este momento de dolor y de crisis, de duelo, también pasará. Y entonces el hombre empieza a recobrar energía, vigorosidad. El hombre se pone un poco feliz, un poco más seguro, un poco más con la certeza y la confianza. Y automáticamente cobra ánimo porque dice: este momento difícil también pasará. Vuelve hacia donde está su imperio, intenta recuperar, coge los pocos súbditos que quedaron y vuelve a armarse, vuelve a tomar el control. Y cuando está en ese momento recuperando todo, llama a uno de los sabios y le dice: wow, definitivamente ustedes se fajaron con esa frase. Definitivamente esa frase, esto también pasará, fue diseñada para mí en ese momento difícil. Y uno de los sabios le dice: no, espera, rey. Esa frase, esto también pasará, no solamente es para los momentos de crisis. Esa frase también pasará, es también para los momentos de éxito en la vida. De modo que quizás hoy estamos viviendo en el mundo entero una crisis impresionante con el virus. Esto también pasará. Pero cuando esto culmine y estemos en los momentos de éxito, de riquezas, de gloria, recuerde, esto también pasará. Es la realidad de que los seres humanos tenemos que comprender que los momentos difíciles pasarán, pero que los momentos de éxito también pasarán. De hecho, Jesús, hablando al final de los tiempos, dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo sé que tú estás un poco agónico quizás con lo que estamos viviendo en el mundo entero, pero déjame decirte, eso también pasará. Tal vez cuando nos encontremos, no sé, vacunados, cuando nos encontremos en el nuevo normal de la vida cotidiana,
Recordemos que quizás esos momentos también pasarán, pero su palabra es eterna, su palabra es inamovible, su palabra no pasarán. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ahora quiero que medites algo. Yo no sé si muchas veces cuando decimos esto encontramos esperanza en la palabra de Dios. Muchos tenemos este libro, veía un estante a través de internet, de las redes sociales, cómo no solo el mercado en muchos lugares está desabastecido porque se lo llevaron, sino también las estanterías donde las Biblias se exhibían, se las llevaron en su gran mayoría. ¿Por qué? Porque la gente está deseando atender la palabra de Dios. Ahora yo quiero por un momento que pienses algo. Tú y yo como iglesia, tú y yo como hijos de Dios, tenemos que mirar la veracidad de las Escrituras. No podemos tener un evangelio de papel. Y si yo pudiese ponerle un título a este mensaje, el título sería un evangelio de papel. ¿Por qué un evangelio de papel? Escucha esto. En Netflix hay una página o una película, una serie que ilustra un poquito esta realidad. Hay una serie que muchos amigos, no sé si tú eliminaste Netflix, otros quizás preservaron esa plataforma, pero me recomendaron por mucho tiempo acerca de una serie llamada La Casa de Papel. Y entonces mucha gente en redes sociales está desesperada porque en unos pocos días viene la nueva temporada de La Casa de Papel. Y entonces mientras mucha gente está anhelando esa serie, yo quiero que tú entiendas algo. Así como las personas están añorando la próxima temporada de La Casa de Papel, ahí como lo indica, nosotros tenemos muchas veces la cruda realidad de tener un evangelio de papel. Y el evangelio de papel es cuando tú y yo no vivimos al pie de la letra lo que las Sagradas Escrituras dicen. Y yo creo que así como hay una expectativa por una próxima temporada de La Casa de Papel, yo quiero retar a cada una de las personas, a las iglesias, a todos los que están conectados a través de este en vivo, que no vivamos un evangelio de papel. Que le enseñemos a la gente a través de la Escritura que hay una nueva temporada de vida, una nueva temporada de bendición, una nueva temporada de paz. Entonces, si cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Aquí la palabra nos dice en 1 Corintios 13:13, dice, ahora pues permanecen tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de todas, la más importante de todas es el amor. Así que yo quiero que por un instante pienses esto. Medita en la realidad de que lo que Dios nos está indicando a través de su palabra es que tenemos que apoderarnos mucho más de ella. No simplemente leerla como lees el periódico, no simplemente leerla como lees un libro cualquiera. Tienes que meditar en ella, tienes que masticar cada palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Así que miremos en esta mañana eso. Vamos a estudiar por un momento este pasaje. Si dice que hay tres cosas que son permanentes, ¿sí? La crisis pasará, el éxito pasará. Pero la Biblia sí dice que tres cosas son para siempre, que tres cosas son permanentes. Y número uno, la primera es la fe. ¿Qué es la fe? Una palabra minúscula, una palabra diminuta, compuesta de dos letras, pero tiene un componente poderosísimo. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos, ¿no se dan cuenta que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. En la Nueva Traducción Viviente dice, examínense para saber si su fe es genuina. Ojo a esto, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismo, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado en el examen de una fe genuina. Aquí la Biblia nos está diciendo, examínense si están en la fe. Si tres virtudes permanecen para siempre, si tres cosas permanecen y son eternas, una de ellas es la fe. Y nos dice, examínense para saber si están en la fe. Yo no sé si tú crees que tienes una fe, pero la Biblia nos está exhortando para que no vivamos un evangelio de papel y tengamos una fe genuina, una fe real. Recuerdo que un niño, y de pasos les envío un abrazo enorme a todas las personas que tienen sus niños en Lion Kids, que muy pronto estamos trabajando para darles contenido a ustedes en sus casas. Pero dice que un niño, la maestra les puso a hacer un dibujo cualquiera. Y los niños estaban dibujando, estaban haciendo sus dibujos, dejando volar la imaginación, pero había un niño súper concentrado.
Había un niño que estaba atento, pegado a un papel, y la maestra le llamó mucho la atención. La maestra se acerca donde está el niño y cuando el niño está dibujando, la maestra le pregunta, ¿y qué estás dibujando? Y el niño le dice, estoy dibujando a Dios. Y entonces en ese momento la maestra queda como un tanto sorprendida y le dice, papi, príncipe, pero nadie ha visto a Dios, nadie conoce a Dios. Y el niño responde con una certeza, por eso maestra, cuando terminen sabrán cómo es Dios. Y yo creo que esa es la fe de un niño y la fe que todos nosotros tenemos que tener. Uno de los niños de Lion Kids, Santi, que está por ahí conectado, de hecho en este en vivo, un día estaba haciendo sus dibujos en el grupo de niños dentro de nuestra iglesia y él justamente dibujó a sus papitos, dibujó a nosotros como pastores y dibujó a Dios. ¿Cuánta fe de un niño necesitamos tener? Una fe en estos momentos de crisis. Una fe en estos momentos donde la gente no sabe en qué aferrar su fe. Una fe donde quizás muchos en este momento leen el periódico, leen el horóscopo y tratan de indagar qué le quiere decir el horóscopo. Pero si tú y yo tenemos la fe de un niño, tenemos lo que la palabra dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Examínate en la fe. Examínate si tienes una fe genuina. Porque la Biblia dice aquí en ese pasaje que leíamos, dice, pruébense a sí mismos, no se dan cuenta que Cristo Jesús está en ustedes a menos que fracasen en la prueba. Quiere decir que muchos, si fracasan en la prueba, no tuvieron fe. Quiere decir que muchos, si fracasan en la prueba, tuvieron una fe que no fue genuina, una fe que no fue real. Y Dios nos está pidiendo que más allá de que tú y yo vivamos un evangelio de papel, necesitamos una fe genuina, la fe de un niño, una fe en las victorias. Que cuando estamos en esos momentos de victoria, de éxito, donde hay prosperidad, donde hay dinero, donde hay abundancia, podamos decir, wow, gracias a nuestra fe en Jesús, gracias a nuestra fe en el Señor, podemos tener la provisión en nuestros hogares. Pero también una fe en las derrotas. También cuando las cosas no van como quisiéramos, también cuando la fe empieza muchas veces a flaquear, podamos tener una fe de un niño, de saber que Dios está cuidando de nosotros. Un escritor americano dijo la siguiente frase: Dios está esperándote en el centro de todas tus pruebas para revelarte el secreto con el que has de salir victorioso y con una fe tan firme que ningún demonio del infierno pueda después quebrantar. Dios te está esperando en el secreto. Dios te está esperando en ese secreto, en esa prueba, para revelarte una fe tan genuina, una fe tan firme que ningún infierno, que ningún demonio pueda derribarte. Es la clase de fe que tú y yo necesitamos en este tiempo. Una fe en la cual tú puedas tener la tranquilidad de saber que Cristo Jesús está en favor tuyo. Santiago, capítulo 2, verso 14 al 20, dice: Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni que vestirse y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? ¿Cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras tienen buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con buenas acciones. Este pasaje lo hemos leído vez tras vez. La fe sin obras es muerta. Como creyentes, esta es una excelente oportunidad para que tú y yo podamos alimentar de fe a las personas que están a nuestro alrededor, alimentar de fe a nuestra familia, alimentar de fe a nuestros vecinos, alimentar de fe a cada persona que se cruce en nuestra vida. ¿Y cómo la alimentamos de fe? Siendo ejemplo. La fe sin obras es muerta. ¿Saben? No vemos hoy en redes sociales cómo muchos están llevando alimentos, muchos están llevando mercados, y es un aplauso a aquellos que lo hacen con una convicción y con una motivación correcta. Quizás hay otros que lo hacen de una manera equivocada, queriendo figurarse, quebrantando tal vez ese pasaje que dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, pero yo quiero honrar a aquellos que tienen una fe y entendieron ese principio. Unos de mis equipos, parte de los chicos de mi equipo,
que son profesionales en la construcción y demás, han dado pasos de fe, han ayudado a muchas personas. En este momento estamos haciendo un trabajo de apoyo y quizás no lo hemos publicado porque lo que nosotros prima es el deseo de entender la fe que en el secreto del Señor Dios ha de recompensar. Sé que muchos también han entregado mercados, sé que Dios pone la inquietud y mi oración en esta mañana es que Dios va a poner en tu fe el poder bendecir a una persona, el poder bendecir. Ahora, muchos dirán, pero es que con esta cuarentena no sé si me alcanza el mercado, con esta cuarentena no sé si pueda bendecir a alguien, pero escucha esto, la fe se ríe de las imposibilidades. Y si la fe se ríe de las imposibilidades, esa es una excelente oportunidad para que tu fe sea genuina, para que en medio de la prueba no fracases en la prueba, sino que tengas una fe de un niño, entendiendo que Él es tu proveedor, que Él es tu ayudador, que Él es tu refugio seguro y que puedes bendecir a otros con tu fe. Hoy muchas de esas personas que te ven como una persona de fe van a entender el evangelio de una manera diferente. Así que es una excelente oportunidad para que tú y yo podamos adorar a Jesús, podamos adorar al Señor mostrando una fe genuina. Esa es la clase de fe que el Señor quiere para nuestras vidas. Examina tu fe. Pon un momento a reflexionar, ¿cómo está tu fe? ¿Tu fe es de papel? ¿Tu fe es una fe genuina? ¿Tu fe es una fe barata? ¿O tu fe es una fe real? Alguien dice muchas veces, y a nosotros nos pasa muy seguido como pastores, cuando personas nos dicen, pastor, ore por mí porque a usted Dios sí lo escucha. Y tal vez la gente no entendió que a cada uno de nosotros se nos fue dada una medida de fe. Así que no se trata de tener la fe de otro, se trata de activar la medida de tu fe, la fe que Dios te entregó a ti. Entonces, si tres cosas permanecen para siempre, una de ellas es la fe. Lo otro que permanece para siempre, que es inamovible, es la esperanza, ¿cierto? En la versión que les leí al comienzo, la traducción lenguaje actual dice, la fe es la confianza en Dios, la esperanza es la seguridad de que Dios cumplirá sus promesas. Hablemos ahora de la esperanza. ¿Qué tiene que ver la esperanza con muchos de nosotros? Sabemos que tenemos un cliché en nuestro argot popular o en nuestro léxico cuando decimos la esperanza es lo último que se pierde. Y muchos lo hemos dicho, de muchas formas. La esperanza es lo último que se pierde. Comentaristas deportivos, recuerdo y digo bromeando siempre esto, cuando estaban comentando un partido de fútbol décadas atrás de la selección Colombia, no la selección actual, pero siempre que comentaban un partido de fútbol decían, y recuerde una cosa, quien pierde dinero pierde poco, quien pierde un amigo pierde mucho, pero quien pierde la fe y la esperanza lo ha perdido todo. Y en ese momento, cuando Colombia hacía un gol, narraban el gol, un gol. Media hora después, gol de Colombia, mi patria querida, mi patria bella, que esta noche no me esperen en la casa. Gol de Colombia, Colombia lleva 1, Alemania 6. Y todo cambiaba cuando el comentarista decía, y recuerde, la esperanza es lo último que se pierde. Perdíamos por goleada, pero quizás muchos tenían una paz y una tranquilidad cuando les decían la esperanza es lo último que se pierde. Ahora, si nosotros como creyentes podemos asegurar esa esperanza, esa confianza, esa certeza de que Dios cumplirá sus promesas, eso permanecerá para siempre. Dice algo que estábamos hablando esos días con unos pastores en vivos que hemos hecho a través de Instagram Live. Decíamos, tal vez hoy, creyentes o no creyentes, en este tiempo, lo contrario a la esperanza es la desesperanza. Y la desesperanza va consigo o lleva consigo ansiedad. Y muchos están batallando con la ansiedad. Y escuche esto que aprendí del pastor Max Lucado en su libro Ansiosos por Nada. Él dice, el miedo y la ansiedad son primos pero no son idénticos. Ojo a esto, el miedo y la ansiedad son primos, pero no son idénticos. El miedo ve una amenaza, la ansiedad se la imagina. Ojo a eso tan interesante. Y si la ansiedad se la imagina, el miedo dice, vete. La ansiedad dice, ¿qué tal si? Y ese ¿qué tal si? Es una pregunta bastante llena de incertidumbre. ¿Qué tal si el mercado se me acaba? ¿Qué tal si esta cuarentena no dura 15 días, 20 días, un mes, dura un semestre? ¿O qué tal si dura todo un año? ¿Qué tal si me echan del trabajo? ¿O qué tal si yo no encuentro recursos? ¿Qué tal si el mercado se acaba? ¿Qué tal si los supermercados quiebran? ¿Qué tal si mi empresa fracase? ¿Qué tal si esto se sale de control? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? Lleva veneno y lleva ansiedad que quita la esperanza.
Tú y yo como creyentes tenemos que tener una esperanza inamovible. De hecho, me encanta un pasaje que está en Hebreos capítulo 6, verso 19, ahorita hablaré un poco de eso, donde habla de anclar nuestra esperanza en Jesús. Se dice que una persona puede durar, ojo a esto, 40 días sin comer. Jesús ayunó 40 días. 40 días sin comer es la muestra de que una persona puede durar 40 días sin comer. Puede durar 4 días sin tomar líquido, ¿sí? 40 días sin comer, 4 días sin tomar líquido. Puede durar 4 minutos sin respirar, 4 minutos sin respiración, pero solo 4 segundos sin esperanza. Piensa esta estadística. 4 segundos sin esperanza. Cuando personas entran en un estado de crisis, entran en un estado de shock, en solo 1, 2, 3 y 4 segundos, al sentir que perdieron la esperanza, les dio un paro respiratorio y murieron. Les dio un paro cardíaco y murieron en tan solo 4 segundos. De hecho, otra estadística dice que cada 40 segundos en el mundo se suicida alguien. Las personas no creyentes del gobierno han dicho, ¿sabe? La preocupación que hay, aparte de las cifras de contagio del coronavirus, es ver cómo muchas de las personas se van a suicidar, producto de la ansiedad con la que batallan al interior de un hogar. O sea que es un tema serio el entender que la ansiedad está golpeando muchos hogares hoy en día. Pero como creyentes, algo que permanece para siempre, algo que no diluye un evangelio de papel, es tener esperanza en nuestro corazón. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Hoy muchas personas te van a preguntar, ¿cuál es la esperanza que tienes? Explícanos por qué tienes esperanza. Explícanos por qué mientras el mundo está en ruinas, explícanos por qué mientras todo el mundo se muere, explícanos por qué mientras las noticias cada vez dictan que va a pasar lo peor, ¿por qué tienes una esperanza? Tenemos tú y yo la tranquilidad y la esperanza de saber que Dios cumplirá sus promesas, de saber que Dios cuida de cada uno de nosotros. Y esa esperanza es la que tú y yo tenemos que explicarle a la gente de que el Señor es un Señor real y de que su palabra no es una palabra de papel. Así que si estás ahí en casa, esa es una muy buena oportunidad para que digas amén. Es una muy buena oportunidad para que levantes tus manos y atesores esta realidad. Ahora, Hebreos 6:19 es una versión que me encanta en la PDT que dice, tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo del cielo. Una esperanza segura como un ancla que sostiene el alma. Esa es la esperanza de la cual tú y yo predicamos, de la cual tú y yo nos estamos conectando hoy domingo en casa. Una esperanza. ¿Saben? A mí me encantan las anclas, me fascinan mucho. Me han regalado cadenitas con anclas, anillos con anclas, manillas con anclas. Y siempre me llamó la curiosidad un ancla. Estábamos en San Andrés Islas con mi esposa en unas vacaciones. Y recuerdo tanto que se dice que es un mar de 7 colores San Andrés. Y entonces, cuando íbamos por uno de los colores, si escuchan música por ahí es que los vecinos quieren participar de la alabanza no cristiana. Y entonces, el primer color a mi esposa le llegaba por las rodillas, por los tobillos, el segundo color por las rodillas, el tercer color por los muslos, el cuarto color por el estómago, el quinto color por los hombros, el sexto color la tapaba, y ya casi en el séptimo color, mi esposa volvía a estar de pie y me llamó mucho la atención eso. ¿Cómo es que si va avanzando hacia la profundidad del mar, por un momento se sumerja y por otro momento más allá resulte de pie? Y me llamó mucho la atención. Y mi esposa me dice, no, es que aquí hay un islote, ven hacia acá. Y entonces yo no sé nadar, tuve miedo, pánico, terror, pero logré llegar hacia allá. Efectivamente había un tramo donde me cubría por completo, nadé y volví a estar de pie en ese islote. Y yo quedé feliz estando en el mar. Pero ahí en ese islote observé un hueco enorme y observé que había justo allí un ancla. Y yo traté de mover esa ancla, tocarla porque quería tocar un ancla. Y literalmente traté de aferrarme tan fuerte, me pegó una revolcada del mar hacia adentro. Llamé a unos cuantos como buen santanderiano, tratando de vincular a otros que no eran ni siquiera de mi ciudad. Y les dije, tratemos de mover esa ancla, mira, increíble. Y ellos intentaron con todas sus fuerzas, tratamos de mover al menos un poquitico esa ancla, pero fue imposible moverlo. Fue
créame, imposible hacerlo. Ahora, ¿no será la realidad que la Biblia dice en Hebreos 6:19? Tenemos un ancla firme y segura que sostiene el alma. La esperanza de que Dios cumplirá las promesas, una esperanza inamovible en nuestras vidas. Eso es lo que tú y yo tenemos que tener, una esperanza permanente en nuestras vidas. Ahora, si tú y yo batallamos con la ansiedad en este tiempo, permítame hablárselo desde las finanzas. ¿Listo? Voy a explicar varios aspectos aquí. Y me llamó mucho la atención porque Dios ha estado ministrando mucho a mi corazón con ese tipo de cosas. El Padre Nuestro, ¿verdad? El Padre Nuestro es una gran oración que tú quizás has hecho en casa, que muchos de los vecinos que están conectados en este envío han hecho. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero qué curioso que en la oración del Padre Nuestro habla de el pan diario, dánoslo hoy. El Padre Nuestro no dice el pan semanal, dánoslo hoy. El pan mensual, dánoslo hoy. El pan trimestral, dánoslo hoy. El pan anual, dánoslo hoy. Dice el pan diario, dánoslo hoy. Quiere decir que la provisión es diaria. Quiere decir que el cuidado de Dios es entender que Dios está día a día, un día a la vez, sustentando nuestras vidas. Y me llama mucho la atención eso. Ahora, sé que tú y yo también hemos leído el Salmo 23. Y el Salmo 23 dice, el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. O sea, Dios está hablando acerca del cuidado. Proverbios capítulo 30, verso 8 y 9, el hombre más sabio del universo, Salomón, dice, no me des riqueza ni pobreza, sino el pan de cada día. Mira eso tan curioso, el Padre Nuestro habla del pan diario. El pan diario, dánoslo hoy. Pero esas son las palabras que Jesús enseñó en el Padre Nuestro. Pero Salomón, el hijo de David, el hombre más sabio del planeta, Salomón dice, no me des riqueza ni me des pobreza, sino dame el pan de cada día. No siendo que si me das riqueza, yo me olvide quién es mi Dios, y no siendo que si me das pobreza, tengo que robar y deshonrar tu nombre. Danos el pan de cada día. Quiere decir que en esta crisis que estamos viviendo es una muy buena oportunidad para que tú y yo entendamos que la provisión viene de Dios, que Él es nuestro pastor y nada nos faltará, que el pan diario está en el cuidado de nosotros. Ahora, otra cosa importante. Jesús nos enseña cuando dice, ¿estás preocupado por finanzas? ¿Estás preocupado de cómo llenas tu alacena? ¿Estás preocupado de cómo alimentarás tu familia con el mercado que hay? Entonces dice, bueno, si tienes balcón, salga al balcón y miren las aves del cielo. Mira las aves del cielo. Ellas no trabajan, ellas no siembran, ellas no cosechan, pero ciertamente Dios mismo las alimenta. Wow, y es impresionante esto. Yo lo bromeo muchas veces en mis mensajes y yo digo, qué curioso que cuando tú vas por un parque, cuando se podía salir, o bueno, se pueda salir más adelante, la gente quiere alimentar aquellas aves, aquellas palomas. De hecho, en el Congreso de la República en Bogotá se sacó una ley para que la gente no alimentara las palomas porque había sobrepoblación de palomas, porque todo el mundo es obsesionado con alimentar las palomas. Los niños quieren echarle alimento a las palomas, empresarios quieren alimentar las palomas, el más humilde quiere alimentar las palomas, y la promesa de Dios para que no vivamos un evangelio de papel dice que miren las aves del cielo porque ellas son alimentadas directamente por Dios. Dios mismo las alimenta. Ahora, Dios tiene cuidado de las aves. Cuanto más no cuidará de cada uno de nosotros. Cuanto más Dios, si cuida las aves, no cuidará de ti. Cuanto más Dios no cuidará de tu casa. Cuánto Dios no cuidará de tus hijos. Es un muy buen momento para que tú y yo anclemos nuestra esperanza a la palabra de Dios. Elías, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, fue sustentado, alimentado por los cuervos. Qué curioso es esta expresión, pero es entender que la esperanza permanece para siempre. Esa esperanza que no termina, esa esperanza de que Dios cumplirá sus promesas en nuestra vida. Y por último, 3 cosas permanecen para siempre. La fe, número 1, la esperanza, número 2, y el amor. Qué importante es el amor en eso que hacemos a diario. ¿Hay temor en nuestra vida? Bueno, quizás la fe nos da la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La esperanza nos ancla a las promesas de Dios. Pero ¿cómo disipamos el temor? Bueno, la palabra dice muy puntualmente en 1 de Juan capítulo 4, verso 18, el perfecto amor echa fuera el temor. Y si tú tienes hoy quizás algo de temor en tu corazón,
Si tú tienes algo de temor en tu familia diciendo esto va a empeorar, pues tenga la certeza de que el perfecto amor, que solamente viene de Cristo Jesús, el perfecto amor echará fuera el temor. Y la Biblia enfatiza, ojo a esto, para que no tengamos un evangelio de papel, dice 3 cosas durarán para siempre, 3 cosas son permanentes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de todas, la más importante de todas es el amor. En la palabra de Dios para todos, este pasaje dice, el amor no sufre miedo. Por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre de miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor. Qué importante que podamos como hogar, en nuestra familia, en nuestra vida personal, madurar en el amor que viene de Cristo Jesús, en el amor que nos dice que todo va a estar bien, que esto también pasará, que quizás hoy muchos cuando sintieron, en el caso de los que vivieron en Bucaramanga y bueno, en algunas ciudades del país, sintieron un temblor. Aquí tiembla todos los días en Santander. Si nos estás viendo de otra ciudad, en Santander tiembla todos los días. Yo me levanté en la madrugada y veía cómo el espejo del baño se movía y yo trataba de echarle la culpa al perrito y Lion estaba durmiendo. Pero en ese miedo muchos dicen, no, virus, guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, hambres, mejor dicho, esto, principio de dolores. Mucha gente tiene miedo y ese miedo de muchos es justamente por el temor a ser castigados. No se han perfeccionado en el amor. Pero debemos entender que aquellos que tienen miedo al castigo necesitan perfeccionarse en el amor. Si tú estás viendo este video no es casualidad, es una diosidencia, es que Dios te está llamando con cuerdas de amor para que tú y yo podamos atender a esta palabra, para que tú y yo en el lugar en donde estamos podamos sentirnos refugiados en su amor a la oración, en su amor a esa hermosa presencia de Dios en nuestras vidas. Dios quiere perfeccionarte en su amor, que puedas enamorarte de su presencia, que puedas enamorarte de tener tiempo de intimidad, que así como te gusta poner música en tu casa, esa es una muy buena oportunidad para que puedas llenar tu casa de altares de familiares de adoración, donde puedas poner adoraciones, alabanzas y donde puedas enamorarte más de la presencia de Dios, un amor a su presencia, un amor a su palabra, un amor a la palabra que Dios día a día nos quiere regalar. Un amor a ese prójimo que quizás, como lo dice la palabra, la conexión de Dios y el mandamiento y la ley se resumen en ama al Señor tu Dios. Una conexión vertical, ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. Una conexión horizontal como a ti mismo. Y por si fuera poco, para perfeccionarnos en el amor, no dicen odien a sus enemigos, porque ustedes han escuchado decir ojo por ojo, diente por diente. Más bien, amen a sus enemigos. Perfecciónate en el amor amando a tus enemigos. Yo sé que no es fácil amar a nuestros enemigos. Yo sé que no es fácil de amar a aquella persona que nos traicionó, aquella persona que nos lastimó, aquella persona que nos subestimó. Pero la Biblia dice que amemos a nuestros enemigos. Amar al prójimo, amar la iglesia. Yo soy feliz porque nosotros como iglesia, la iglesia que Dios nos ha dado el gran privilegio con mi esposa de pastorear, se llama Love Revolution, revolución del amor. Y siempre les he enseñado al equipo una frase: cuando el poder del amor supere el amor al poder, el mundo cambiará. Cuando el poder del amor supere el amor al poder, entonces el mundo será diferente. Hoy te animo